Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Mario de aquí de la Iglesia Vida Eterna en Rockford, Illinois. Te damos la cordial bienvenida en este día, hoy domingo 31 de enero del 2021. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, verdad? Ya nos está dejando el primer mes del año, enero. Te damos la cordial bienvenida hoy en una mañana con bastante nieve, ¿verdad? Pero aquí estamos transmitiendo desde la ciudad de Rockford para todos ustedes alrededor del mundo. Reciban un cordial saludo, sean todos bienvenidos y damos gracias a Dios por tu vida. Vamos a poner en las manos de Dios este servicio y vamos a cantar una alabanza que nuestro hijo Jonathan ha preparado. Así que cierra ahí tus ojos donde está, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias infinitas, Padre, por esta oportunidad que nos das de salir al aire, Señor, de estar aquí una vez más predicando tu hermosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve atrás vacía y surge el efecto para el cual es enviada, Señor, que transformes nuestra mente y nuestro corazón. Recibe la alabanza, Señor, y la gloria en todo lo que hagamos. Te damos gracias, Señor, bendice este servicio y cada palabra que vamos a hablar el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con ustedes, nuestro hijo Jonathan va a estar tocando una preciosa alabanza que se llama Cristo es mi Señor. Adelante, Jonathan. Gracias a Dios porque Jesucristo es nuestro Señor, ¿verdad? Que no nos cansemos nunca de dar la gloria y la alabanza a nuestro buen Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos en esta hermosa tarde. Así que vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Juan. Estamos aquí estudiando este hermoso Evangelio del libro de San Juan. Si te has perdido algunas de las predicaciones y enseñanzas del Evangelio según San Juan, te invito a que nos busques ahí en Facebook, en YouTube también. Tenemos ahí grabados nuestros mensajes del capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Hemos estado estudiando en esta hermosa carta que el apóstol Juan escribió, no solo a los judíos, sino también al pueblo griego que estaba añadiéndose a la iglesia en aquel tiempo. Así que hemos visto, ¿verdad?, a través de estas últimas semanas, cómo el apóstol Juan
ha ido enseñándonos que Jesús es el Hijo de Dios. La semana pasada aprendimos acerca del testimonio de Juan el Bautista y de los discípulos, los primeros discípulos de Jesús. Hablamos de que cada uno de ellos dio un testimonio según su perspectiva y de lo que conocía y creía acerca de Jesús. Unos dijeron que Él era el Cordero de Dios, Juan 1:36, lo dijo Juan el Bautista. Y también le llamaron Señor, que literalmente significa rabí o maestro, en Juan 1:38. Vimos también que le llamaron el Mesías, Juan 1:41 y 45. Y también le llamaron Hijo de Dios, Juan 1:49, y Rey de Reyes, igual en Juan 1:49. Así que a medida que los discípulos de Jesús le iban conociendo, iban cambiando su concepto acerca de Jesús, ¿verdad? Ya no era simplemente un hombre, ¿verdad? El hijo de José y María, el carpintero, no, ahora ya ellos iban viendo que Jesús realmente es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y lo vamos a ver el día de hoy a través de este capítulo, el capítulo número 2. Vamos a estudiar hoy el capítulo número 2, del versículo 1 al 12. Y la enseñanza se titula Jesús revela su gloria. Amén. ¿Cuántos quieren que Jesús revele su gloria en su vida? Amén. Así que esperamos que el Señor en esta hermosa tarde se revele a nuestra vida, a cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a estudiar acerca de que Jesús bendice el matrimonio, en versículo 1 y 2, y Génesis 2, 18 y 24. También vamos a ver la confianza que María tenía en Jesús, versos 3 al 5. Y también vamos a ver cómo Jesús revela su gloria, del verso 6 al 12. Así que acompáñanos, busca tu Biblia para que nos lleves ahí en la lectura. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, esta versión más actualizada, más contemporánea, con un lenguaje más sencillo, ¿verdad? Más entendible, para que lo entendamos mejor. Así que el primer versículo que vamos a leer el día de hoy está en Juan 2:1 y dice así: al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente. Muy bien, ¿dónde ocurrió esto? Bueno, pues dice que fue en Caná de Galilea, ¿verdad? Quiero mostrarte aquí un mapa, ¿verdad? A ver si lo puedes ver ahí. Caná de Galilea estaba situada al norte de Palestina, ¿verdad? Como puedes ver ahí en el mapa, está cerca de Nazaret, un poquito al norte de Nazaret. Ahí está Caná de Galilea, ¿verdad? Y le llaman Caná de Galilea para diferenciarlo de otra Caná que existía también en esos tiempos, ¿verdad? Entonces ahí nos estamos situando entonces al norte de Palestina. Ya Jesús ya no está al sur en Judea, ya se había bautizado, ¿verdad? Ahora está en su tierra, cerca de su tierra natal, ¿verdad? Hablamos la semana pasada que Jesús creció en Nazaret, ¿verdad? Dijo Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno, dijo, ¿verdad? Porque tenía mala reputación ese lugar, ¿verdad? Entonces ahora estamos situados en una boda, ahí al norte de Palestina, en Galilea, ¿verdad? Cerca del mar de Galilea. Así que estamos viendo ahora que también estaba presente la madre de Jesús. En Caná había una fiesta de boda en la que se encontraba María, ¿sí? Entonces ahí vemos ahí que María estaba presente, ¿verdad? En esta boda. Entonces parece que también María tenía alguna responsabilidad en esta boda, ¿sí? Vamos a verlo más adelante, porque ella se preocupó de algo que faltaba en esa boda. Así que tal vez tenía algo que ver incluso con los preparativos de esa boda, ¿verdad? Ella tal vez la persona, la madre del novio que se había casado, algunos historiadores dicen que quizá era Salomé, la hermana de María, ¿verdad? Y que el que se estaba casando quizá era Juan, ¿verdad? No sabemos con certeza quién era el novio, ¿verdad? Que se estaba casando. Lo que sí sabemos es de que la Biblia nos explica, el autor es alguien que estuvo ahí presente en esa boda, ¿sí? Porque lo vamos a ver en cada detalle que Juan nos está narrando de esta historia maravillosa, de esta boda que se llevó a cabo en Caná de Galilea. Así que la madre de Jesús estaba presente, tenía alguna responsabilidad en cuanto a los preparativos, porque se preocupó cuando se dio cuenta de que faltaba el vino. Veamos el versículo siguiente, el verso 18. Después dice el Señor Dios, dijo,
vemos aquí que Jesús fue invitado a las bodas de Caná, porque Jesús está él consciente y avala el matrimonio, y lo vemos aquí en Génesis 2:18. Vemos aquí desde el principio, vamos a ir al principio. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, dice Génesis 2:18. Haré una ayuda idónea para él. Vemos aquí entonces que Jesús bendice el matrimonio, ¿sí? El Señor está muy de acuerdo en que formemos un matrimonio como Dios manda, ¿sí? Entre un hombre y una mujer, ¿sí? Hoy en día vemos, ¿verdad?, que los jóvenes pues ya no están creyendo mucho en el matrimonio, ¿verdad? Pero la Biblia avala el matrimonio, ¿sí? Dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, dijo Dios, ¿verdad? Cuando estaba Adán, ¿verdad?, poniéndole nombre a todos los animales, ¿verdad? Y vio Adán que en cada animal había hembra y macho, ¿verdad? Hombre y mujer. Así que le faltaba una mujer a Adán, ¿sí? Entonces el Señor le dijo: haré una ayuda idónea. Y veamos el versículo siguiente, el 24, dice: esto explica por qué el hombre entonces deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo, ¿sí? Así que ya no serán más dos, sino uno solo, dice el Señor, ¿sí? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y formarán una familia. Pues sí, el vínculo matrimonial. Entonces el Señor se agrada, ¿verdad?, cuando lo invitamos a formar parte de nuestra familia, de nuestro matrimonio, ¿verdad? Así como hicieron aquí en la boda de Caná. Invitaron a Jesús y a sus discípulos a esta boda. Así que esto, vemos aquí una foto, ¿verdad?, donde estamos celebrando, estamos viendo ahí una hermosa celebración. Ahí va el novio con su novia, ¿verdad? Están celebrando, hay flores, hay algarabía, hay música, ¿verdad? Se festejaba. En estos tiempos, dice, ¿verdad?, las bodas tomaban mucho tiempo, no era nada más un día, unas horas, no, tomaban días, hasta una semana podría tardar la celebración, ¿sí? Entonces los novios hacían un recorrido después, para cuando iban ya a su casa nupcial, ¿verdad? Y pasaban por todo el pueblo, ¿verdad? Y el pueblo los seguía, había música y eran invitados todos, ¿verdad?, a celebrar la boda, ¿verdad? Era un evento bastante grande y por lo tanto llevaba muchos preparativos, ¿verdad? Llevaba mucho tiempo para saber todo lo que iban a necesitar, ¿verdad?, en esa boda, para que fuera un evento grande y un festejo muy especial. Así que no se menciona en este pasaje a José, ¿sí?, el padre adoptivo de Jesús. Probablemente ya José en estos tiempos ya había fallecido, ¿sí? Entonces, por eso es que María recurre a Jesús, ¿sí?, para pedirle que le ayude con el vino. Veamos aquí, dice que Juan 2:2, y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Que Jesús fue invitado a un humilde hogar ahí en Caná de Galilea, a una boda que se estaba celebrando, ¿sí? Es importante tomar en cuenta este detalle, ¿sí? Porque realmente la Biblia dice que hay tiempo, ¿verdad?, para llorar, ¿sí? Pero también hay tiempo para reír, hay tiempo también para festejar, ¿sí? Y la boda es un tiempo también para festejar, ¿verdad? En esos tiempos, las personas trabajaban mucho afuera en el campo, ¿sí? El trabajo era muy duro, ¿no? Muy difícil las labores domésticas y en el campo. Entonces era un tiempo especial cuando se casaban, porque eso les ayudaba a todos a salir un poco del quehacer diario, ¿verdad?, del estrés y todas las preocupaciones, y se iban a celebrar, ¿verdad? Era un evento muy especial de que se celebraran las bodas. Entonces, en las costumbres, como vimos ahí en la foto, la escena nos presenta una fiesta de boda en la aldea de Caná, en Palestina. Así que una boda era una ocasión especial, ¿sí? La ley judía especificaba que la boda de una virgen se debía celebrar el día miércoles, empezando en la tarde. Entonces, eso explica por qué dice al tercer día, ¿verdad? Entonces, lo más seguro es que el día sábado fue cuando Jesús empezó a llamar a sus primeros discípulos, ¿verdad? Y para este entonces ya tenía 4 discípulos, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, que
Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Luego Andrés fue a llamar a su hermano Pedro, ¿verdad? Y le dijo, ven, hemos encontrado al Mesías, ¿verdad? Al Hijo de Dios. Entonces, y luego el Señor encontró a Felipe y Felipe llamó también a Natanael, ¿verdad? Y le dijo, hemos encontrado al profeta, al que dice la ley, ¿verdad? Que tenía que venir, ¿verdad? Que dijo Moisés que vendría. Entonces ya en este tiempo, entonces ya Jesús tenía 4 discípulos, ¿verdad? Y él fueron 5 personas, ¿verdad? Que se añadieron a esta celebración, ¿verdad? Eso probablemente nos indica que fue una de las causas, ¿sí? Por la cual el vino se escaseó. Vemos ahí que durante la celebración, el verso 2:3 dice que durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Mira, qué preocupación tan grande tenía María, porque se había acabado el vino en esta celebración, en esta boda. Entonces, siguiendo las costumbres, la ley judía especificaba, ¿verdad? Que debía de celebrarse una boda. Ellos mantenían, los judíos, muchas costumbres, ¿sí? Muchos ritos que hacían, ¿verdad? En primer lugar, eran los padres los que se ponían de acuerdo, ¿sí? Acerca del matrimonio, ¿sí? Iba el novio a la casa de los padres, llevaba un presente, ¿verdad? Ya sea algún cordero, algún burrito, dinero, ¿verdad? Para dar como regalo a sus futuros suegros. Entonces pedía a la muchacha, ¿verdad? Entonces llegaban a un acuerdo entre los padres del novio y los padres de la novia, ¿sí? De que se iban a comprometer, ¿sí? Por un año, ¿sí? Iban a estar comprometidos. Era el caso, ¿se acuerdan de José y María, ¿verdad? Que estaban comprometidos, ¿verdad? Entonces, el novio se encargaba de preparar el hogar donde iban a vivir, ¿sí? Y la novia se encargaba de hacer todos los demás preparativos acerca de la fiesta, ¿verdad? Aunque la fiesta se celebraba en casa del novio, no de la novia, ¿sí? Entonces, este es un detalle muy interesante acerca de lo que son las bodas en tiempos de Jesús, ahí en Canaán. Así que Jesús acude a esta boda con 4 de sus discípulos, ¿verdad? Y vimos ahí en la foto que era una celebración muy especial, ¿sí? Que la fiesta de bodas duraba mucho más de un día, hasta 7 días, ¿sí? La ceremonia en sí tenía lugar por la tarde, después de la fiesta, de la ceremonia, se acompañaba a la pareja a su nuevo hogar. Para entonces quizá ya se había oscurecido, ¿verdad? Y algunas veces llevaban sus antorchas, ¿verdad? Invitando a todo el pueblo a que se unieran a la celebración. Así que era un festejo muy grande. En toda la comunidad se enteraba quiénes eran los próximos novios. ¿Amén? Así que los llevaban por un camino intencionalmente más largo para su nuevo hogar, con el fin de que muchas personas se añadieran a la celebración y los felicitaran, ¿verdad? Y les llevaran presentes. Así que la nueva pareja no se iba a la luna de miel, sino se quedaba en casa y recibían visitas toda la semana, llevaban coronas, llevaban vestidos, regalos, y ellos llevaban puesta su ropa de bodas, ¿verdad? Así que los trataban como si fuera un rey y una reina, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Este detalle. Y hasta dándoles tratamiento, y su palabra era como la palabra del rey, los antojos, todo lo que ellos querían, pues les complacían. Así que era un tiempo en que en la vida de ellos había mucha pobreza, ¿sí? Había mucho trabajo duro, esa semana de fiestas. Entonces eso era algo alegre que ellos apartaban, era algo muy especial, ¿sí? Para salir de todo el trajeo del trabajo. Entonces, ¿pero qué pasó, verdad? Siempre, como en toda fiesta, se habían quedado en vino. Más de algo pasa siempre en las bodas, ¿no es cierto? Más de algo, ¿verdad? O se termina, o pasa algo por ahí. Nunca estamos conformes con la fiesta, ¿verdad? Más de algo hace falta. Siempre, aunque se prepare con mucho tiempo, ¿verdad? Lleva mucho preparativo una boda, siempre hay algo que
que hace falta, ¿verdad? Que sale mal. Así que vemos aquí entonces en Juan 2:4 que Jesús le contesta, apreciada mujer, le dice, ¿sí? Ese no es nuestro problema. Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento, ¿sí? La versión Reina Valera lo traduce de diferente manera, ¿sí? Se acabó el vino. Entonces la versión Reina Valera dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Dice la versión de 1909. ¿Sí? La versión de 1960 de Reina Valera dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Dice, ¿verdad? Esa es una traducción literal de las palabras que no nos permite adivinar el tono. Entonces, la frase, ¿qué tengo yo que ver contigo? ¿Sí? Era muy corriente en un tono conversacional. Si se decía bruscamente o airadamente, indicaba entonces desacuerdo o reproche. Pero cuando se decía amablemente, quería decir que no se había entendido bien. Así que esta versión, nueva traducción viviente, lo traduce de esta manera. Y dice, apreciada mujer, ese no es nuestro problema, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que Jesús respondió. Como quien dice, todavía no ha llegado mi momento, quiere decir entonces que no te preocupes, le dijo él, en otras palabras, a su madre, ¿verdad? Tú no entiendes muy bien lo que está pasando, ¿sí? Paz, déjamelo a mí, le dijo Jesús, que yo lo resolveré a mi manera. Eso era lo que Jesús le estaba tratando de decir a su madre, y se lo dijo de un tono amable, no como lo traduce en otras versiones, ¿verdad? Y la palabra mujer, ¿sí? Vemos ahí en el versículo 2:5, veamos ahí. Pero su madre, dice, les dio a los sirvientes y les dijo, hagan todo lo que él les diga. Entonces ahí la palabra mujer que vimos en el versículo 4 que dijo, también puede despistarnos un poquito. ¿Se acuerdan que Jesús cuando estaba en la cruz, ¿verdad? Muriendo por nosotros, por todos nuestros pecados, le dijo a Juan, he ahí tu madre, le dijo, ¿verdad? Y a María, su madre, le dijo, mujer, he aquí tu hijo, ¿verdad? Entonces la palabra mujer en el griego significa guinai, ¿sí? Y también puede despistarnos. No parece muy ruda y abrupta esta palabra, pero es la misma palabra que Jesús usó en la cruz. Así que, lejos de ser una manera ruda y descortés, ¿sí? De dirigirse a su madre, era un título de respeto, como diríamos hoy en día, señora, ¿verdad? ¿Sí? Un tono más, no tan fuerte, ¿verdad? Así que María no lo tomó como que Jesús le haya dicho, déjame en paz, ¿verdad? Sino todo lo contrario, si es que fue a los criados y les dijo, hagan todo lo que él les diga, ¿sí? Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Que María tenía fe en Jesús, lo vamos a ver más adelante, que eso era algo muy importante. Ella no sabía en cierta manera qué iba a hacer Jesús, pero confió en que Jesús haría lo mejor. Ya José había muerto, ¿sí? Ya María no podía recurrir a José en ayuda, entonces recurre a Jesús, ¿verdad? Su primer hijo, ¿sí? Entonces el hijo mayor. Entonces Jesús acude en respuesta a la petición que le hizo su madre de una manera amable, ¿sí? No brusca, ¿sí? Como se podría interpretar en otras versiones. Vemos aquí entonces que María no lo tomó como si Jesús le dijera, déjame en paz, no, sino al contrario, era una frase que se usaba comúnmente, ¿sí? Como respeto, que dice mujer, ¿verdad? A su madre. Entonces, así es que fueron los criados y le hicieron todo lo que Jesús les dijo que hicieran. Y vamos a ver otro dato muy importante también, acerca de las tinajas. Dice, cerca de allí habían 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 y 113 litros. ¿Okay? Otras versiones dicen que tenía aproximadamente como alrededor de 100 litros de agua que cabían en cada tinaja. O sea, eran unas tinajas grandes. La vamos a ver ahorita aquí en esta fotografía. Entonces, si lo vemos ahí unas tinajas muy grandes, ¿verdad? Que cabían 75 a 113 litros. Y como más exactos, podríamos decir que alrededor de 100 litros de agua. Así que la versión Reina Valera lo traduce por cántaros.
la palabra es metrestés, equivale a unos 40 litros cada cántaro, ¿verdad? Que van en la mano. Y se dice que en cada tinaja cabían 2 o 3 cántaros de agua, ¿verdad? Entonces aproximadamente unos 100 litros. Así que Juan está describiendo, acordémonos que Juan escribe su evangelio no solo para judíos, sino también para griegos, sí, para los griegos. Así que les está explicando que estas tinajas tenían que guardar el agua que se usaba en los ritos de purificación de los judíos, ¿sí? El agua se necesitaba para 2 cosas, era muy importante, porque tenían esas tinajas a la entrada de la casa. ¿Por qué? Porque número 1, la primera servía para lavarse los pies. En ese tiempo, las calles y todo lo que ellos caminaban, ¿verdad? Por los valles y todo estaba muy polvoriento. Usaban unas sandalias como calzado, por lo tanto sus pies se ensuciaban. En el verano se ensuciaban de polvo y cuando llovía y todo se ensuciaban de barro, ¿verdad? Entonces era muy importante cuando las personas llegaban a la casa de tener esta agua para ayudarles a lavarse los pies, que era una tarea que hacían normalmente los esclavos, ¿verdad? Las personas que tenían a su cargo. Así que, y número 2, el agua también se necesitaba para lavarse las manos. Los judíos hacían un rito especial para lavarse las manos. Entonces ponían primero una mano, ¿verdad? Con los dedos hacia arriba, echaban el agua y caía sobre un traste abajo, entonces se lavaba primero de un lado, luego volteaban la mano, echaban otra vez agua para purificarse. ¿Por qué? Porque ellos tenían la creencia de que todo lo que habían tocado era inmundo y de esta manera tenían que limpiarse, lavarse las manos y quitarse toda inmundicia, ¿verdad? Así lo hacían con la primera mano y también con la segunda mano. Entonces hacían todo un rito antes de empezar a comer y también durante las comidas, porque las comidas también eran algo muy especial, no era como hoy en día que nosotros usamos cuchillo, tenedor, ¿verdad? Ellos comían con las manos, entonces ponían un balde así en medio, ¿verdad? Un bol lleno, ahí ponían las verduras, la carne y todo. Entonces ellos agarraban el pan, lo mojaban ahí en la sopa, lo que sea, ¿verdad? Y se lo llevaban a la mano, a la boca, ¿verdad? Con las manos. Y así cada vez que cambiaban un plato, entonces se tenían que lavar las manos y para agarrar la siguiente comida, el siguiente plato. Entonces era muy diferente a como lo hemos visto normalmente en los cuadros que nos pintan, ¿verdad? Jesús, por ejemplo, en la Santa Cena, sentado en una mesa. No. Normalmente ellos usaban alfombras y se sentaban sobre el lado derecho, ¿verdad? Se acostaban y comían así recostados. Era por eso que decían que Juan se recostaba cerca en el pecho de Jesús, ¿verdad? Por la posición en que estaban acomodados en la mesa. Así que el agua se necesitaba para estas 2 razones: para lavarse los pies, primeramente, ¿verdad? Y segundo, para lavarse las manos. Así que si no se hacía, ellos prácticamente, si no se lavaban, consideraban que sus manos estaban inmundas. Y para eso los lavatorios de manos y de los pies era para lo que se servía, ¿verdad? Para lo que servían en la entrada de la casa. Veamos ahora el versículo 7. Dice: Jesús le dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua, una vez que las tinajas estuvieron llenas. ¿Amén? Entonces, ¿por qué era muy importante eso? De ver que las tinajas estaban llenas de agua hasta el borde. Juan nos da ese detalle, ¿verdad? Muy interesante, que tenían que estar las tinajas llenas de agua hasta el borde, ¿sí? Para que pudieran ver las personas que realmente era agua lo que contenían las tinajas y no era vino, porque cualquiera hubiera podido decir: no, sí estaban medio llenas con vino y solo la completaron con agua. No, estaban completamente vacías y fueron llenas con agua hasta rebosar, para dar a conocer que era agua realmente lo que tenían las tinajas. Así que ese detalle es muy importante. Y luego Jesús les dice a los sirvientes: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias, les dijo. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Entonces vemos ahí que obediencia. El primer milagro que Jesús hace fue en un hogar humilde, en unas bodas en Caná, ¿sí? En un humilde hogar, en una boda, ¿sí? Y ahí el Señor manifiesta su gloria, ¿sí? Pero algo muy importante es que las personas le obedecían, hacían lo que Jesús les decía que hicieran. ¿Qué hubiera pasado entonces si los sirvientes no hubieran obedecido a Jesús? Hubieran dicho: no, estás loco, ¿cómo vas a pensar, verdad? Que voy a echar agua, estás jugando, ¿qué pasa, no? Si no hubieran tenido fe, no hubiera ocurrido ningún milagro.
tampoco, ¿verdad? Pero ellos obedecieron las indicaciones que Jesús les dio. Esta es una gran lección para nosotros, ¿verdad? Jesús nos ha dejado su palabra y nos ha dado muchas instrucciones para que nosotros no solo las leamos, sino que las obedezcamos también, ¿verdad? Y sigamos obedeciendo sus mandamientos, sus estatutos, porque el Señor se agrada más que en palabras. Él quiere obediencia, ¿sí? Más que en servicio, Él quiere obediencia, que pongamos por obra su palabra. Amén. Entonces, las tinajas entonces se llenaron hasta el borde, indicando que era agua lo que tenían, para que pudieran ellos realmente convencerse del milagro de que el agua fue transformada en vino. Veamos el versículo 9 y 10. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes, dice, sí lo sabían, mandó a llamar al novio. ¿Qué le dijo al novio? Verso 10, dice, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú, le dijo, has guardado el mejor vino hasta ahora. Verso 2:10. Ok, el maestro de ceremonias era uno de los invitados. Normalmente actuaba como maestro de ceremonias en una boda judía, lo que equivale hoy en día a ser el padrino, el arquiclinos en griego, ¿verdad? Era el padrino. Entonces estaba a cargo de la colocación de los invitados, de la organización de la fiesta en general. Y cuando probó el agua que se había vuelto vino, se quedó alucinado, diría, wow, ¿verdad? Qué tremendo. Porque ustedes saben que para que el vino sea de buena calidad lleva un proceso, ¿sí? El mejor vino muchas veces tarda hasta más de 100 años, la mejor cosecha, ¿verdad? Que tienen ahí. Entre más tiempo pasa el vino, ¿verdad? Guardado en un lugar especial, normalmente oscuro, ¿verdad? Los basements, es de mejor calidad. Y es así era el vino que Jesús había hecho, de la mejor calidad, ¿sí? Y Él lo hizo instantáneamente, ¿verdad? No tuvieron que pasar ni 50, ni 75, ni 100 años, sino instantáneamente el agua se convirtió en vino. Así que llamó al novio, el maestro de ceremonias, y le dijo, lo corriente era lo normal era que los padres del novio, eran los que corrían con todos los gastos, ¿verdad? Y Juan lo dice en tono de broma, le dice, ¿verdad? Oye tú, como quien dice, oye tú, ¿verdad? Le dijo, lo corriente y lo normal es que se sirva primero el buen vino, y ya cuando los invitados y la gente ha bebido bastante, pues se sirva el vino más corriente, ¿sí? El de menos calidad se sirve después. Pero tú, le dice, te has guardado el mejor vino hasta ahora, ¿verdad? Qué hermoso que lo que Jesús hace es siempre bueno, de calidad, ¿sí? Jesús no hace vino corriente, sino hace vino de calidad. Así es que fue en la boda de unos pueblerinos en Caná de Galilea, donde Jesús manifestó su gloria. Amén. Lo vemos ahí, que Jesús fue invitado a esta boda, y fue en aquella ocasión cuando sus discípulos captaron otro detalle que les hizo darse cuenta de que Jesús era el Mesías. Veamos el versículo 11 a continuación. Dice, esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria, y sus discípulos entonces creyeron en él. Acordémonos que uno de los objetivos, ¿verdad?, por lo cual Juan escribió este hermoso evangelio, está casi al final, el versículo 20-30, ¿verdad? Para dar a conocer las señales milagrosas, dice, y que Jesús hizo, ¿verdad? Registró algunas de ellas, ¿verdad? No muchas en este evangelio, pero estas se escribieron, dice, para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Por eso fue que Juan, ¿verdad?, está dándonos a conocer este maravilloso milagro que Jesús hizo, de convertir el agua en vino. En tiempos de Jesús se miraba muy mal la borrachera. Entonces lo que se hacía era que se mezclaba 2 partes de vino con 3 partes de agua, se diluía, ¿verdad?, para evitar que se emborracharan las personas, ¿verdad?
Entonces pasaran un bonito tiempo, ¿verdad? Porque la borrachera en ese tiempo no se veía muy bien. Por si no, cualquiera diría, no, pues si Jesús convirtió el agua en vino, pues entonces no tiene nada de malo beber. No estamos diciendo eso, ¿verdad? Jesús ayudó a estas personas, tenían una necesidad, ¿sí? Y era que se había acabado el vino. Entonces María, la madre de Jesús, acudió a él, ¿verdad? Porque sabía quién era su hijo, ¿sí? Había pasado con él 30 años y guardaba todas esas cosas en su corazón, ¿verdad? De lo que el ángel Gabriel le había dicho desde que Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Aunque Jesús le dijo, todavía no ha llegado mi hora, o sea, no era hora todavía de que Jesús se manifestara como el Mesías, ¿verdad? Pero como quien dice, su madre se adelantó, ¿verdad? Un poquito, pero Jesús no lo tomó a mal, sino al contrario, ayudó a que esta boda no se echara a perder, porque la costumbre era de que en todas bodas se tomara vino y que eran muy hospitalarios, ¿sí? Se velaban mucho porque todos los invitados tuvieran suficiente y sobreabundara, ¿sí? Para todos los días de la fiesta, que a veces duraba hasta una semana. Así que podemos ver aquí que Jesús manifestó su gloria, ¿sí? Reveló su gloria. Amén. En una boda de Caná. Y fue en aquella ocasión cuando sus discípulos captaron entonces este detalle, que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, ¿sí? Y Capernaum, veamos ahí entonces que Capernaum dice que esta señal milagrosa fue en Caná de Galilea, y después de la boda se fue unos días a Capernaum, ¿sí? Con su madre y sus hermanos y sus discípulos. Entonces Capernaum era otra ciudad, si lo vemos aquí en el mapa, estaba al norte también, un poquito más hacia el lado oeste, ¿verdad? Del mar de Galilea. Entonces estaba ahí Nazaret, hasta bien al norte, luego está Caná, y luego está Capernaum, un poquito al norte, ahí donde está el lago de Galilea. Entonces ahí Capernaum se convirtió en la sede del ministerio de Jesús en Galilea, localizada en una ruta muy comercial. Era una ciudad importante en la región, que contaba con una guarnición romana. Ahí era un puesto aduanero también, mucho comercio. Entonces en Capernaum, ahí fue donde Mateo recibió el llamado a ser el discípulo de Jesús. Lo vemos en Mateo 9:9. En esta ciudad de Capernaum también vinieron muchos otros discípulos a seguir a Jesús. Mateo 4:19, 13 al 19. Y un oficial del rey también vino a Jesús, Mateo 4:46. O sea que esa ciudad tuvo al menos una sinagoga principal también, y a pesar de que Jesús hizo de esta ciudad su base de operaciones en Galilea, la atacó fuertemente Jesús por su falta de fe, por su incredulidad, ¿sí? Jesús se lamentó mucho, ¿verdad?, por esta ciudad de Capernaum, porque Jesús había estado ahí y ellos no habían tenido suficiente fe para que Jesús hiciera muchos milagros allí. Así que en conclusión podemos decir entonces que vemos ahí que tomemos nota de tres cosas muy importantes. ¿Sí? Esta señal que Jesús realizó en Caná de Galilea nos enseña. Primero, ¿cuándo sucedió? Bueno, podemos ver que sucedió en una fiesta de bodas. Jesús estaba en su ambiente, no era Jesús ningún aguafiestas, ¿verdad? Ningún amargado, ningún cara de limón, como dicen ahí, va. Todo lo contrario, vemos ahí como vemos aquí, que Jesús le encantaba participar de la alegría, del festejo y regocijo de una boda, ¿sí? Y ayudar también en los problemas que se presentan. Jesús hizo su primer milagro en una boda de un humilde hogar en Caná de Galilea. Entonces, hagamos que Jesús sea nuestro invitado de honor en nuestro hogar, ¿sí? En nuestro matrimonio experimentaremos entonces muchas veces dificultades, pero si invitamos a Jesús a que forme parte de nuestro hogar, la atmósfera va a cambiar, ¿sí? Cuando tengamos problemas, Jesús vendrá a nuestro auxilio, como lo hizo en esta boda, aquí en este humilde hogar de Galilea. Así que Jesús está dispuesto a ayudarnos cuando nosotros corremos y le pedimos ayuda. Él está siempre atento a ayudarnos en los problemas que se nos presentan cada día. Así que hagamos que Jesús sea el invitado de honor a nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra vida diaria.
Pongamos a Jesús en primer lugar, busquemos a Él, su presencia todos los días. Cuando Jesús viene a nuestro hogar, ¿no es cierto que las cosas cambian? Amén. ¿Cuánto les gustaría, ¿verdad? Ver un hogar diferente, ¿verdad? Un hogar cambiado, transformado, donde reine la paz, el amor, el gozo, ¿sí? Jesús convirtió el agua en vino, ¿sí? Cuando Jesús viene a nuestro hogar, milagros ocurren. Hay sanidades físicas y relacionales. Relaciones rotas son restablecidas, ¿verdad? Hay perdón, hay gozo, hay felicidad. Amén. Jesús convierte el problema, el odio, la frustración en alegría. Jesús convierte en un festejo cada logro que alcanzamos. Jesús viene a transformar la atmósfera de nuestro hogar, la llena de paz y de gozo, de seguridad, sabiendo que Él está en control y que nada nos faltará. Entonces cambiamos nuestra perspectiva de ver la vida. Hay un propósito y un destino eterno cuando Jesús viene a morar en nuestro corazón, viene a habitar en nuestro hogar, cuando Jesús viene a ser el centro de nuestro matrimonio, ¿sí? Número 2, ¿dónde sucedió? En un humilde lugar en Galilea, en la aldea de Galilea. Este milagro no se realizó en un escenario, en un gran lugar, en un palacio, no fue tampoco en presencia de grandes multitudes, sino fue en un hogar, en un humilde, en una familia y sus invitados, ¿verdad? En el círculo del hogar y en las cosas corrientes de la vida. Su intención en Caná de Galilea entonces nos muestra, ¿verdad? A un Jesús, ¿sí? Tan humano como nosotros, ¿verdad? Acordémonos que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre también, ¿sí? Jesús pensaba en el hogar, como dice la versión Reina Valera, manifestó su gloria, ¿sí? En un hogar. Es decir, se presentó tal como Jesús era. Esa manifestación tuvo lugar en un hogar sencillo en Caná de Galilea. Hay una extraña paradoja aquí, ¿verdad? Muchas veces es en nuestro hogar donde tiene que haber comprensión, paz, gozo, felicidad, pero muchas veces es en el hogar donde hay más gritos, peleas, enojo y discordias, ¿verdad? Y debe ser transformado ese hogar cuando Jesús viene y transforma el ambiente y lo invitamos a ser parte de nuestro hogar, a ser el centro de nuestro hogar. La atmósfera cambia, ¿sí? Es en el hogar donde muchas veces gritamos, peleamos, donde hay violencia doméstica, donde hay maltrato infantil, ¿verdad? Entonces es en el lugar donde Dios quiere habitar, es en el lugar donde Él desea ser transformado, ¿sí? Él desea actuar, Él desea transformar el hogar en lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Que debe ser el hogar. El hogar debe ser un lugar donde reine la paz, donde reine el amor, la comprensión, ¿verdad? Y la justicia. Así que muchas veces pasa lo contrario y no debe ser así. Así que a menudo, muchas veces nos portamos mejor afuera con extraños, con otras personas, que en nuestro hogar. Ahora en esta pandemia que estamos pasando, según las estadísticas, ha habido más violencia doméstica, ha habido más divorcios, ¿sí? Maltrato infantil, etcétera, porque las familias, la pandemia les ha obligado a estar juntas, ¿verdad? Los trabajos muchas veces han cerrado, ¿verdad? Entonces las personas han tenido que pasar tiempo juntos en el hogar, ¿verdad? Y hasta ahora se están conociendo. Es ahí donde surgen las peleas y los pleitos, ¿verdad? Las discordias. Y muchos por eso prefieren irse a trabajar o trabajan en horarios diferentes, ¿verdad? No se ven para llevar bien la fiesta, como dicen, paz, ¿verdad? Pero no debe ser así, ¿sí? Tenemos que aprender a convivir los unos a los otros, ¿sí? Amémonos unos a los otros, dijo el Señor, así como yo los he amado. Así que deberíamos entonces recordar que siempre fue en un hogar humilde donde Jesús manifestó su gloria. Para Él el hogar era el sitio en el que había de portarse las personas de la mejor manera. Y número 3, ¿por qué sucedió este milagro tan importante? Hemos visto que la hospitalidad era siempre un deber sagrado en el Oriente. Había hecho que a aquella familia se le cayera la cara de vergüenza si hubiera faltado el vino, pero no fue así. Jesús hizo este milagro para salvar a una humilde familia Galilea
para lo que Jesús, fue para esto que Jesús desplegó su poder, ¿sí? Lo hizo movido por la simpatía, la amabilidad y la comprensión hacia estas personas sencillas. Jesús entonces nos muestra aquí que Jesús está atento a los pequeños detalles, por muy insignificantes que estos sean. Acudamos a Jesús en todo momento, no importa cuál sea la circunstancia, si sea muy grande el problema o muy pequeño. Él está siempre ahí dispuesto a ayudarnos y a socorrernos en esos pequeños detalles. Podemos acudir a Él en cualquier circunstancia de nuestra vida. Qué hermoso es, ¿verdad? Por más sencilla, Él está dispuesto a ayudarnos y a socorrernos. Aún María no sabía que Jesús, ¿qué iba a hacer? También el ejemplo de María es muy importante. María creía tanto en Jesús, que se dirigió a Él y le dijo a los servidores, hagan todo lo que Él les diga. ¿Sí? María tenía la fe puesta en confiar en Jesús, cuando inclusive ella no entendía y no sabía lo que iba a suceder, pero confiaba en que Jesús iba a hacer algo, ¿verdad? Un milagro, algo iba a acontecer. Él iba a dar una salida al problema que se había presentado de la falta de vino. Así que no sabía qué Jesús iba a hacer, pero lo que sí sabía y estaba segura era que Jesús haría lo mejor, ¿sí? En todas nuestras vidas hay momentos en los que no sabemos por dónde ir. En todas nuestras vidas suceden cosas que no comprendemos, ¿no es cierto? Y a las que no vemos tal vez ningún sentido. Entonces, felices son las personas, aquellas que tales confían en Jesús, que siguen confiando y que aún no pueden entender por qué pasan las cosas. Es muy importante eso, ¿verdad? Que muchas veces no entendemos por qué están pasando las situaciones difíciles, los problemas. Tenemos que acudir a Jesús, que teniendo la fe y la confianza de que Jesús siempre hará algo mejor, algo más grande, incluso que lo que nosotros podemos entender y podemos ver. Él tiene todo bajo control, a Él no le toma nada por sorpresa. Él es Dios, confiemos en Él, ¿amén? Así que Jesús tenía como visión entonces salvar el mundo, la más grande misión en la historia de la humanidad, y a pesar de esto empleó tiempo para asistir a una boda, ¿sí? Y para participar en estas festividades. Eso nos enseña también que nosotros, por muy ajetreados que estemos, por mucho trabajo que tengamos, tenemos que tomar parte también para poder estar con la familia, con personas, ¿sí? Que nos rodean a nuestro alrededor, ¿sí? La vida no es solo trabajo, trabajo y trabajo. Tenemos que sacar tiempo también para vacaciones, para descansar, para estar disfrutando también, ¿verdad? De una boda, de una celebración, un momento de alegría, de gozo. Cuando un joven, ¿verdad?, da ese paso, ¿verdad?, es de valentía, de casarse, ¿verdad? Igualmente cuando celebramos la graduación de un hijo, las celebraciones, ¿verdad?, el nacimiento de un hijo, es momento de celebración, de alegría. En la vida hay tiempo, como les decía al principio, ¿verdad?, para llorar, hay tiempo para estar triste, ¿verdad?, para lamentarse, pero también hay tiempo para gozarse, hay tiempo para disfrutar, hay tiempo para gozar momentos como estos. Es muy importante, ¿verdad?, sacar ese tiempo también. Amén. Entonces aprendemos mucho de Jesús en esta enseñanza que nos ha dejado, que a pesar de que Él tenía la misión de salvar el mundo, sacó ese tiempo para estar en esta boda. Igualmente tenemos que hacer nosotros, mostrar el amor de Dios, especialmente a aquellas personas que aún no le conocen. Amén. Nosotros podemos asistir como cristianos a una boda, ¿verdad? Pero no dejemos de contaminarnos, ¿verdad?, con el licor, con el vino, con todo. Pero podemos estar sanamente, disfrutar, ¿verdad?, y compartirles a las personas y mostrarles que nosotros los cristianos no somos personas aburridas también, ¿verdad? Y que vivimos vidas normales como los demás, y podemos mostrar el amor de Dios en cualquier circunstancia en que nos encontremos. Así que María corrió a Jesús en busca de ayuda, porque sabía que Él era el único que podía ayudarle, y le dijo: se acabó el vino, Jesús, ayúdame, ¿verdad? Entonces yo te pregunto, y con esto terminamos, ¿qué se ha acabado en tu vida? ¿Sí? Quizás se ha acabado el gozo. Jesús te puede dar ese gozo y esa alegría en medio de tu dificultad. ¿Qué se acabó en tu vida? ¿Se acabó la paz? Jesús es el príncipe de paz. Él puede darte esa paz que el mundo no te puede dar. ¿Sí? ¿Se te acabó el amor? ¿Estás pensando en divorciarte? ¿Estás pensando que nadie te ama?
Jesús puede cambiar ese corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne, en un corazón que aprenda a amar, que aprenda a perdonar, incluso a aquella persona que te ha hecho tanto daño. Jesús puede hacerte que tú ames y perdones, ¿sí? En medio de tus dificultades, mi amor. Eso solo lo puede hacer Jesús. Jesús mostró su gloria y transformó el agua en vino. Y puede también transformar tu vida si tú en este momento oras a Dios y le pides que venga a perdonar tus pecados y a transformar tu mente y tu corazón. Él lo puede hacer. Si tan solo tú se lo pides, Él cambiará tu vida y te dará el perdón, la sanidad y la vida eterna que tanto necesitamos. ¿Por qué no vienes a Jesús hoy y oramos? ¿Te parece bien? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor y darle gracias por su hermosa palabra. Amén. Espero que hayas aprendido mucho acerca de este pasaje el día de hoy. Oremos así. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque a ti podemos acudir, Señor, en momentos de dificultad, Señor. No sabemos, Señor, por lo que está pasando cada persona que nos está escuchando, nos está viendo. Pero tú lo sabes, Señor, tú lo conoces todo, tú conoces nuestro corazón, tú conoces cuáles son nuestros problemas, nuestras dificultades, por lo que estamos pasando. Yo te pido, Señor, que tú vengas a morar en nuestro corazón, que transformes nuestro lamento en alegría, nuestro lamento en baile, en gozo, Señor, y que nos enseñes a disfrutar, Señor, lo hermoso y maravilloso que es la vida, Señor. Ayúdanos a perdonar si alguien nos ha ofendido, Señor. Ayúdanos a amar, Señor, a aquellas personas, Señor, que tan difícil se nos hace amar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Señor. Somos pecadores, reconocemos que sin ti nada somos, Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos, solo tú puedes perdonar pecados, Señor, y transformarnos en unas nuevas criaturas, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias, Señor, por morir en una cruz y perdonarnos de toda maldad, Señor. Damos gracias por derramar cada gota de sangre por cada uno de nosotros en esa cruz. En esa cruz tú mostraste el verdadero amor, Señor, hacia la humanidad. Y cuando tú resucitaste de la tumba al tercer día, demostraste que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios y que has ido allá al cielo a preparar morada para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que si hay una persona que aún no te conoce, este sea el día, Señor, en que pueda abrir su corazón a ti y te pida y que acuda a ti, Señor, en auxilio y transforme su mente y su corazón, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios te bendiga. Soy el pastor Mario Torres. Espero que esta palabra haya cambiado tu manera de pensar, ¿verdad? Y de ver a Jesús como el Hijo de Dios. Sintonízanos cada semana a esta hora, desde la 1 de la tarde estamos aquí en Rockford, alabando al Señor, orando, intercediendo por todas las necesidades. Si tú tienes alguna necesidad, comunícate con nosotros. Ahí está nuestra dirección, nuestra página web, nuestra dirección en Facebook, en YouTube, y mándanos un email para conocerte y enviarte un precioso obsequio, ¿verdad? Tenemos el libro de San Juan en español e inglés, que queremos hacértelo llegar para que tú empieces a llevar un devocional y empieces a leer y a conocer al Dios verdadero, a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Así que comunícate con nosotros, te haremos llegar este hermoso libro de San Juan por correo. Así que ha sido un gusto que hayas estado con nosotros sintonizándonos. Espero verte la próxima semana. Dale compartir allí a nuestros videos. Espero conocerte en persona. Estamos localizados aquí en el 3525 Broadway en Rockford, Illinois. Y no me despido sin antes hacer una oración por ti. Que la paz de Dios, que inunda todos nuestros corazones, esté contigo hoy y siempre. Que Dios te acompañe donde quiera que vayas. Ese es nuestro deseo. Que Dios te bendiga y te guarde de todo mal, de todo virus, de toda contaminación. Que Dios proteja y bendiga tu salida y tu entrada. Que bendiga tu trabajo, que bendiga tu familia. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Soy el pastor Mario Torres. Espero verte la próxima semana a esta hora. La paz de Dios esté con vosotros. Amén.